Dios les bendiga, mis hermanos. Qué lindo poder acompañarlos. Que el Señor los esté bendiciendo. No sé cómo está bien por allá. Acá está bien fresquito. Bien fresquito en Córdoba. Y está bien lindo también. Así que Dios les bendiga. Vamos a hablar de la palabra de Dios hoy. Y vamos a hablar de 5 sí condicionales. Ustedes saben que a veces la Biblia establece, y en la gran mayoría de las promesas del Señor, son condicionales. Establece condiciones. Si haces esto, haces esto. Si haces esto, se te da esto, etcétera, etcétera. Hoy vamos a ver 5 sí condicionales de Jesús en un discurso de Jesús en el libro de Juan. Y en cada uno de esos sí condicionales sacaremos aplicaciones para nuestra vida práctica. Pero antes de ir a Juan, vamos a hacer una oración. Vamos a orar una vez más. Dice la hermana Elena que tenemos que orar más y hablar menos. Yo les tengo que ser sincero, a mí me cuesta, ustedes me conocen, a mí me gusta hablar mucho. Pero vamos a orar más, ¿sí? Vamos a hacer una oración más para que el Señor nos pueda guiar, nos pueda dirigir en este momento del culto, en esta meditación, y entonces que el Espíritu Santo nos hable al corazón a través de su palabra. Querido Padre, gracias por permitirnos estar en este culto. Señor, te queremos pedir que tu Espíritu Santo esté en nosotros. Queremos, Padre, pedirte que tu palabra nos hable, que utilices al instrumento humano, pero que tú nos hables a través de tu palabra. Que nos des el mensaje que tienes para nosotros en esta noche. Y que tu Espíritu Santo esté en lo más profundo de nuestro ser, dándonos discernimiento espiritual. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, vamos a ir a Juan capítulo 8. ¿Sí? ¿Me acompañan? Juan capítulo 8 y vamos a ir al primer sí condicional. El primer sí condicional se encuentra en Juan 8:31 y dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El primer sí condicional tiene que ver con la fidelidad, tiene que ver con la permanencia. Si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús lo expresó luego en Juan capítulo 15. ¿Sí? En Juan 15, del 4 al 7, Jesús expresó esto de permanecer. Dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. En el 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos. Separados de mí, nada podéis hacer. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Al permanecer en Cristo, lo que pedimos, no lo pedimos nosotros, sino que lo pide el Espíritu Santo a través nuestro. Como dice Romanos 8:26. Nosotros no sabemos pedir como conviene. Por eso le tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ayude a pedir lo que conviene. Lo primero es permanecer en Cristo y permanecer en su palabra. Así que ahora tenemos que analizar nuestra vida, mi querido hermano y hermana, y ver si estamos siendo discípulos y discípulas verdaderos. Porque aquí nos plantea que puede haber discípulos falsos. Porque dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que se puede ser falsamente sus discípulos. Si nosotros no permanecemos en las palabras de Cristo, podemos ser falsos discípulos. Bueno, los falsos discípulos no se salvan. Entonces, debemos analizar nuestra vida, cada uno la suya, no la del otro. Cada uno la suya, analizar la vida a ver si está siendo verdaderamente un discípulo, una discípula del Maestro. ¿Cómo hacerlo? Viendo si estamos permaneciendo en la palabra del Señor. Viendo si estoy permaneciendo en sus palabras. Si hay fidelidad en mi vida con respecto a lo que su palabra me dijo. Primer sí condicional, fidelidad. Permanencia en la palabra de Dios. Vamos al segundo. Juan capítulo 8, versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El segundo sí condicional tiene que ver con dependencia y libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esto es una bendición. Si Jesús nos da la libertad, ahí es realmente cuando somos libres. Pero para permanecer en esa libertad tengo que permanecer en Cristo, porque si no volveré a estar preso y esclavo. ¿De qué libertad me habla Jesús? Miren lo que dice Juan, capítulo 8, versículo 34.
Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aquí la palabrita que aparece en el griego cuando dice que hace o que comete es practicar el pecado. Es la misma palabra que aparece allí en 1 de Juan capítulo 3 versículo 8, cuando nos dice todo aquel que practica el pecado es del diablo. Acá Jesús nos dice que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. No está hablando de pecar una vez cada 3 meses en eso. No, está hablando de practicarlo. Como aquel que practica fútbol y va a hacer 2 o 3 veces por semana fútbol. Como aquel que practica violín y toca 2 veces a la semana violín para practicar. Como aquel que practica el pecado y una vez o 2 veces por semana comete el mismo pecado. Aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Pero acá nos dice que si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Seremos verdaderamente libres. Mirá lo que nos dice el libro de Gálatas. No pierdas, por favor, Juan, que ya volvemos. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad, pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estad, pues, firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Con la que Cristo nos hizo libres. Mirá lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 15. Si Cristo nos liberta, seremos verdaderamente libres. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Si el Hijo nos liberta, ahí somos realmente libres. La pregunta para tu vida y para mi vida es, ¿estamos siendo realmente libres? ¿O estamos practicando pecado o pecados? Porque si estamos practicando pecado o pecado, significa que el Hijo todavía no nos libertó, porque aquel a quien el Hijo liberta es realmente libre. Y entonces ahora es esclavo, pero de la justicia, para vivir en justicia. No significa esto que no vamos a pecar más. La transformación completa y la glorificación viene con la segunda venida de Cristo. Sabemos, sí, que los 144.000 llegan a un grado de reflejar perfectamente el carácter de Dios, pero todavía no vino el tiempo de tribulación, todavía no vino todas las profecías que sabemos que vienen antes de que ese grupo quede sellado y completo. Estamos hablando de este tiempo, del hoy y del ahora. Pero Jesús nos dice que aquel que es libre no practica el pecado. Para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, dice también 1 Juan 3:8. Entonces, primer sí condicional tiene que ver con la permanencia, con la fidelidad, y el segundo sí condicional tiene que ver con la dependencia y la libertad. A menos que permanezcamos en las palabras de Cristo, no podremos ser libres por Cristo Jesús. Caeremos nuevamente en los mismos pecados que teníamos antes de conocer a Cristo. Tal vez no en todos, pero acordate de Santiago 2:10. Aquel que guarda todo, pero ofende en uno, se hace culpable de todo. Puede ser que le demos lugar a Cristo para que cambie esto, aquello, pero este y este, no lo puedo cambiar, no lo puedo cambiar. ¿Será tal vez porque no le doy lugar en mi vida a Jesús para que no me liberte de verdad? ¿Será tal vez porque no he sido libertado por Jesús y entonces no permanezco en su palabra? Dios quiera que todos podamos decidir hoy ser libres en Cristo Jesús, porque si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Vamos al tercer sí condicional que se encuentra en Juan 8:39. Acompáñame allí, por favor. Juan capítulo 8, versículo 39. Este tiene que ver con la obediencia. Mirá lo que dice allí. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. El primer sí tiene que ver con la fidelidad y la permanencia. El segundo con la libertad real. Y el tercero tiene que ver con la obediencia. Cuando nosotros permanecemos en las palabras de Cristo, cuando Cristo realmente nos liberta, nosotros somos obedientes a su palabra. Si fuereis hijos de Abraham, las obras tienen que demostrar que nosotros somos hijos de Abraham, espirituales. Salte de tu tierra y de tu parentela. Yo te voy a mostrar dónde te mando. Y Abraham salió. ¿Será que estamos postergando decisiones por Jesús? ¿Será que Jesús ya te pidió que salgas de algún lado y todavía no saliste? ¿Será que pidió Jesús que ya salgas de alguna red social o de algún grupito de amigos y todavía no saliste?
o de alguna cosa que haces en la red social? ¿Será que Jesús ya te pidió que salgas de alguna relación y todavía no saliste? ¿Será que Jesús te pidió que salgas de algún lugar que estás frecuentando, ya sea virtualmente o físicamente, y todavía no saliste? El tercer sí condicional tiene que ver con la obediencia. Cuando Jesús te dice, sacrificame todo lo que tenés, yo tengo que ser lo principal en tu vida, como le dijo en Génesis 22 a Abraham, sacrificame a tu hijo, tu único hijo. ¿Será que Jesús nos ha pedido que sacrifiquemos cosas por Él y que no estuvimos dispuestos? ¿Te acordás de Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2? La única forma de conocer la voluntad de Dios para nuestra vida es que nosotros presentemos nuestro cuerpo como sacrificio santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Nuestro culto racional es presentar nuestro cuerpo en sacrificio santo y agradable a Dios. No es simplemente asistir al culto de oración, como estamos hoy a la noche. No es simplemente asistir a la reunión de sábado de mañana, al culto joven, al grupo pequeño. No es simplemente eso. No es simplemente estudiar la escuela sabática. No. Nuestro culto es sacrificar nuestra vida al Señor. Es darle toda nuestra vida al Señor. Es obedecer al Señor. Pero para eso debemos permanecer en su palabra y dejarnos libertar por Cristo. ¿Por qué? Porque el tercer sí condicional es el resultado de los dos primeros. Cuando nosotros permanecemos en las palabras de Cristo y el Señor Jesús nos liberta, entonces somos obedientes, gracias al Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. En Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27, Jesús, Dios, el Espíritu Santo, nos dicen allí en su palabra que el Señor, si nosotros le dejamos, saca de nuestra carne el corazón de piedra, ese corazón que no se deja cambiar por la espada del Espíritu, y nos pone un corazón de carne, que es penetrado por la espada del Espíritu hasta lo más profundo, como dice Hebreos 4:12. Y entonces en el 27, 36 y 27 de Ezequiel, nos dice que Él nos da de su Espíritu para que nosotros podamos ser obedientes. Pero jamás nos podrá dar de su Espíritu el Señor Jesús a menos que permanezcamos en su palabra y a menos que nos dejemos libertar por Él y cortar todas las cadenas de pecado con las que el enemigo nos tiene atados. ¿Será que hay algo en tu vida de donde el Señor, como le dijo a Abraham, te está pidiendo que salgas pero todavía no decidiste? Sería bueno que hoy, cuando terminemos el tema, tomes una decisión con respecto a eso. Y si hay que salir, mi hermano y mi hermana, hay que salir. Pero no sé qué voy a hacer después de eso. Jesús se encarga del resto, como hizo con Abraham. ¿Vos viste que le fue mal a Abraham? Le fue mal a veces por sus malas decisiones, por acostarse con Agar. Pero Jesús no le dijo eso. Sara le dijo eso. Un ser humano. Pero en su vida le fue bien. Es más, a su vejez concibió Sara un hijo de Abraham que también estaba viejo. Y después de que se murió Sara, Abraham se casó con Setura, y ahí tuvo más hijos. Dios lo bendijo hasta en su vejez. Tenemos que confiar en Dios. Primer sí condicional tiene que ver con la permanencia. Si permaneceréis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. El segundo sí condicional tiene que ver con la libertad y la dependencia. Si el Hijo los liberta, seréis verdaderamente libres. El tercer sí condicional tiene que ver con nuestra experiencia y la obediencia. Si sois hijos de Abraham, bueno, las obras tienen que ser como las de Abraham. Cuarto sí condicional, penúltimo, tiene que ver con el amor. Mirá lo que dice Juan 8:42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Tiene que ver con el amor a Cristo, que se manifiesta en obediencia hacia sus mandatos, pero también en amor al prójimo. En Mateo 25, 31 al 45, encontramos una parábola. La parábola del juicio a las naciones. Jesús viene en la segunda venida, separa la oveja de los cabritos en el juicio, separa las ovejas de los cabritos, a la de la derecha, que son las ovejas, les dice, venid benditos de mi Padre. Heredad del reino eterno, preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me curasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Y las personas preguntan, ¿pero cuándo hicimos eso? Cuando lo hiciste a uno de estos hermanos pequeñitos, a mí me lo hiciste. El cuarto sí condicional tiene que ver con el amor a Cristo, que se manifiesta en dos formas. Amor hacia Él en obediencia, si me amáis,
guardad mis mandamientos, Juan 14:15, y amor hacia los más pequeñitos, hacia los seres humanos, hacia cualquier ser humano que se te presente en tu vida y que tenga una necesidad que vos puedas satisfacer. Cuando alguien te pregunta, ¿y por qué hiciste eso por aquel? Porque puedo, es la respuesta. Porque simplemente puedo. Si no pudiera, no es mi responsabilidad, pero si puedo, es mi responsabilidad. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Si tus fuerzas no dan, Dios no te lo pide, pero si sí dan, si está dentro de tus fuerzas, si está dentro de tus capacidades, si está dentro de tu presupuesto, el Señor te lo pide. Ayúdalo, ayúdalo. Y lo anota en el cielo, en el libro de las memorias, como dice Malaquías 3:16, en tu página, como que se lo hiciste a Jesús. Mis hermanos, en nuestra cuarentena ahora, ya vamos un montón de tiempo cuarentena, se tiene que manifestar el amor hacia Jesús en obediencia, pero también el amor hacia nuestros semejantes, sea quienes sean. Se tiene que manifestar el amor. ¿Cómo se manifestará el amor? Con los 3 sí condicionales anteriores. Si nosotros permanecemos en las palabras de Cristo, somos verdaderos discípulos y discípulas. Si nos dejamos libertar del pecado, en esa libertad que Cristo nos da se nos va a ir el egoísmo. ¿Sí? El número 3, obedeceremos a la palabra de Dios y entonces amaremos, porque la obediencia es la manifestación del amor. Primer sí condicional, entonces fidelidad, permanencia. Segundo sí condicional, dependencia, libertad en Cristo Jesús. Tercer sí condicional, obediencia, como la de Abraham. Cuarto sí condicional, esa obediencia se manifiesta en obras de amor para Cristo y para el prójimo. Quinto y último sí condicional de Juan capítulo 8. Acompáñame por favor al versículo 54. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. El quinto sí condicional tiene que ver con la gloria de Dios. Si yo me glorifico a mí mismo, nada soy. La gloria la recibe el Padre, dice Jesús. ¿Quién está recibiendo la gloria en tu vida y en mi vida? La palabra de Dios dice claramente en el Sermón del Monte, Mateo 5, del 14 al 16, que nuestra luz debe alumbrar para que los hombres vean nuestras buenas obras y entonces glorifiquen al Padre que estamos haciendo. Si nosotros permanecemos en Jesús, si nosotros le permitimos a Jesús que nos liberte, si nosotros somos obedientes a Jesús, si en nuestra vida se manifiesta el amor, nunca tomaremos la gloria que le pertenece a Dios. Pero si las otras 4 no están, cuando hagamos algo por Dios y alguien venga y nos palmee la espalda y nos diga, che, qué lindo lo que hiciste, la gloria la tomaremos nosotros. Gracias. ¿Gracias qué? ¿Gracias qué? Gloria a Dios hay que decir. Qué lindo que cantaste. Gloria a Dios. Él me ayudó para cantar por una alabanza a su nombre. Qué lindo que revocaste la pared. Gloria a Dios, Él me ayuda para que salga bien. Qué lindo que te salió la comida. Gloria a Dios, Él me ayuda. Qué lindo que predicaste. Gloria a Dios. Vos sabés que no sé predicar, pero Él me ayuda. Siempre la gloria tiene que pertenecer a Dios. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Porque si no, estaremos tomando el mismo pecado que llevó a Satanás a la ruina y a la tercera parte de los ángeles del cielo. Tomar la gloria, querer para nosotros la gloria que solo le pertenece a Dios. Y eso, mi hermano y mi hermana, está dentro nuestro. No moriréis, sino que seréis como Dios. Queremos ser como Dios. Queremos ser como Dios. Desde el pecado de Adán y Eva, eso está adentro nuestro. Queremos ser como Dios. En nuestra naturaleza carnal. Pero la naturaleza espiritual es aquella que permanece, que está libre, que obedece, que tiene amor y que entonces le da la gloria al Señor. Vamos a cerrar con Isaías 43:7 e Isaías 61. En Isaías 43:7 nos dice para qué nos llama el Señor y cuál es su propósito en nuestra vida. ¿Cuál es su propósito en tu vida y en mi vida? Isaías 43:7 dice, todos los llamados de mi nombre, los verdaderos discípulos nos llamamos del nombre de Cristo. Dice, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios te llamó con un propósito, manifestar su gloria en tu vida. Era el propósito de la creación y eso no ha cambiado jamás. Dios quiere manifestarse en tu vida y en mi vida también. Pero jamás Dios se manifestará en mi vida si yo no permanezco, no le doy el poder no le doy el derecho para que me liberte, no obedezco, no tengo amor y no le doy la gloria a Él. Jamás se manifestará en mi vida.
Pero si en tu vida y en mi vida, mi querido hermano y hermana, somos verdaderos discípulos porque permanecemos en su palabra, si en mi vida y en tu vida le damos al Señor Jesús el derecho para que nos liberte de las cadenas del pecado, de esos pecados acariciados, de esos pecados ocultos que nadie conoce pero que vos bien sabés, si en nuestra vida le damos el derecho para que Él nos haga obedientes mediante su Espíritu y que nuestro amor se manifieste hacia Él y hacia los semejantes, podemos darle la gloria de Él de todo lo que pasa en nuestra vida. Porque el mandato de Jesús para nuestra vida hoy se encuentra en Isaías capítulo 60, versículo 1 y versículo 2. Levántate y resplandece. Dios quiere que brilles. Porque dice, ha nacido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre ti. ¿Por qué aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones? Decime si ahí no estamos viviendo nosotros. ¿Cómo está Santa Fe? Cubierto de tinieblas, cubierto de oscuridad espiritual y moral. Pero dice, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Santa Fe puede estar cubierta de tinieblas, pero Dios quiere iluminar Santa Fe con tu vida. Dios quiere iluminar las redes sociales en tu perfil. Dios quiere iluminar el WhatsApp de tu amigo, de tu amiga o de tu conocido con tus mensajes. Dios quiere iluminar tu barrio con tu vida. Dios quiere iluminar tu casa con tu vida, pero jamás lo podrá hacer a menos que permanezcamos en sus palabras. A menos que nos dejemos libertar de las cadenas del pecado. A menos que obedezcamos por amor a todo lo que Jesús nos pida, como Abraham hizo. A menos que le amemos con todo el corazón. Y entonces ahí se dará el sí condicional, el quinto, que entonces le daremos la gloria a Dios por todo lo que hace en nuestra vida. Dios quiera, mi hermano y mi hermana, que podamos darle el lugar a Dios para que se manifieste en nuestra vida. Dios quiera que podamos darle hoy la decisión del corazón de cada uno de nosotros, para que Él tenga el derecho de cumplir todo esto en nuestras vidas. ¿Quieres decirle hoy al Señor, Señor, sí, quiero permanecer en ti y en tu palabra para ser verdaderamente tu discípulo o tu discípula? ¿Quieres decirle al Señor Jesús, libertador mío, por favor, libértame de estas cadenas de pecado que no puedo dejar, que no puedo abandonar, que hace años que lucho? Ayúdame, Señor, por favor. ¿Quieres decirle al Señor Jesús, Señor, dame de tu espíritu para que me ayude a ser obediente y no caer en el pecado? ¿Quieres decirle al Señor, Señor, ayúdame a amarte? Ayúdame a amarte. Quiero amarte, Señor. Y querés decirle al Señor, en quinto lugar, Señor, ayúdame a glorificarte. Si ese es tu deseo, poné tu vida en las manos de Jesús hoy y no dejes jamás de decirle esto todos los días. Que Dios te bendiga.